Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es el diputado ante la Asamblea Nacional, Luis Florido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andrina. Es muy interesante su presencia en el estudio en virtud de toda la polémica que se desarrolló la semana pasada, en la cual usted sufría una suerte de linchamiento moral a través de las redes sociales. Se posicionaban etiquetas como, por ejemplo, Luis Florido es chavista, algunos lo tildaban de traidor. Quisiera conocer de su boca cuál es la versión, dónde está la verdad que llevó a que usted fuera separado de su responsabilidad en la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y a la asociación de presuntos actos de corrupción por su parte. Bueno, yo lo que creo es que lo primero que tenemos que hacer es una profunda reflexión. Digo una profunda reflexión de por qué una cadena de WhatsApp se convierte en una noticia. Y lo asume gente incluso hasta muy seria como una verdad. Quedó demostrado después de una semana que allí no había absolutamente nada. Lo sabe y lo dijo el presidente del Parlamento, los diputados no recibimos ningún tipo de fondos, de dinero. De hecho, no nos pagan desde el año 2016, desde mayo del año 2016. Algunas personas preguntan, pues, ¿de qué viven ustedes? Y vivimos desde el apoyo de nuestros amigos y de nuestras familias, todos los diputados, es la misma situación. Entonces esto quedó como una patraña que a través de las redes sociales se le subió el volumen y evidentemente el gobierno jugó en contra, sobre todo para exacerbar y subir el volumen, amplificar el volumen de las denuncias que se hacían contra nosotros. ¿Esto de alguna manera lo pudiera llevar usted a pensar, a separarse de la organización Voluntad Popular en virtud de los señalamientos de que hubo, de que usted no generó consultas para tomar decisiones en la elección de los delegados en materia internacional? Todo lo contrario, yo estoy tranquilo y sin nervios, tranquilo con mi conciencia, con lo que yo he hecho como diputado, como persona que ama profundamente a su país y que ha asumido responsablemente las decisiones que ha tomado. Y eso sí, yo he mantenido siempre ser un diputado institucional y como institución eso se aprobó, lo aprobaron todos los diputados. Y por supuesto, ahora, si los diputados quieren modificarlo, solo pueden hacerlo ellos, los que están en la Comisión de Política Exterior. Pero quedó demostrado también lo que ha sido un comportamiento institucional en el marco de la Asamblea Nacional. En ese marco yo he estado y seguiré estando en conjunto con el resto de los diputados que venimos dando una lucha por la libertad de Venezuela. ¿No está planteado que usted se cambie de partido? No está planteado, por supuesto que evidentemente hay algunas reflexiones que tienen que hacerse, tanto internamente como que tenemos que hacer los que estamos allí, pero más allá de esas reflexiones, de los errores cometidos y de haber sacado a la opinión pública algo que se ha podido manejar de otra forma, es un partido que yo he sido cofundador, en el cual he sido parte y en el cual me mantengo. Diputado, haciendo un mea culpa, ¿usted de alguna manera pudiera pensar que cometió un error en elegir los delegados sin consulta de la organización política Voluntad Popular? Es que no los elegí yo. Si los hubiese elegido, yo entonces estaría diciendo hay un mea culpa. Esos delegados se aprobaron en el mes de febrero en el plan de la Comisión de Política Exterior, que trabaja siempre por planificación y por planes. De los últimos 3 años ha sido así y se nombró una comisión para seleccionar los nombres. Esa comisión trajo los nombres en la sesión del pasado miércoles y del antepasado y se aprobaron. Sencillamente es una aprobación parlamentaria que se da dentro de las comisiones en uso de las atribuciones que tiene la comisión. Reitero, la comisión en pleno, no el diputado Luis Florido o algunos de los diputados. Diputado, al tratarse este tema también se le subió el volumen a las preocupaciones que tienen muchos venezolanos en el exterior y esto se pudiera compaginar con una información que salió divulgada el día de hoy de ACNUR, la Agencia de Refugiados de la ONU, que aseguran que Venezuela ocupa el 4º lugar con más solicitudes de asilo en el mundo, con 111.600 peticiones por detrás de países como Afganistán, Siria e Irak. ¿Cuál es la realidad hoy del venezolano en el exterior? Bueno, fíjate que la primera reflexión es que los 3 países que superan a Venezuela en este ámbito han tenido conflictos, guerras internas, bélicos. Venezuela no. Venezuela lo que ha tenido es un régimen que se ensañó con la familia venezolana, con el hogar de los venezolanos, con la economía, un gobierno que no ha dado respuestas económicas y que nos ha quitado la posibilidad de definir democráticamente el futuro del país.
Es por eso que estamos viviendo lo que vivimos hoy, por eso se han ido tantos venezolanos del país y por eso hay una cifra tan grande de personas que solicitan asilo y eso se va a incrementar, ojo, y se va a incrementar porque la gente siente que en nuestro país no hay la posibilidad de tener futuro, de tener alimentos, de tener medicamentos y de tener opciones para, reitero, la familia venezolana que es tan importante. ¿Cuál pudiera ser la realidad de Venezuela en torno a las relaciones con Colombia? La llegada al poder de Iván Duque como presidente de la nación colombiana genera muchas expectativas acerca de lo que pudiera ocurrir en el escenario internacional. Ya veíamos hoy a organizaciones como el PPT que están solicitando la posibilidad del cierre de frontera con Colombia en virtud de una serie de señalamientos que ellos formulan. ¿Cuál pudiera ser a partir de ahora la dinámica? Lo primero, yo creo que la victoria de Iván Duque es una buena noticia para la lucha por la libertad de Venezuela, porque evidentemente tendremos un aliado los venezolanos para construir un camino para el cambio político. Lo segundo es que es un disparate lo que afirma esa organización política que habla del cierre de fronteras. No tiene idea de lo que ocurre en las fronteras. No tiene idea de que por allí es que están entrando los pocos medicamentos y los pocos tratamientos para los venezolanos, para los enfermos e incluso alimentos. Es decir, condenaría a muerte a muchos pacientes venezolanos que reciben sus medicamentos, sobre todo medicamentos especializados, a través de esa frontera, tanto por la vía formal como por la vía informal. Yo creo que ahora, con la llegada de Iván Duque al gobierno colombiano, se van a profundizar, evidentemente, las acciones internacionales para lograr restituir la democracia en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro anunció una serie de cambios en el gabinete y a la par nombró como vicepresidenta a Delcy Rodríguez, lo que supone un cambio en la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Están planteándose la posibilidad de que exista una terna entre Diosdado Cabello y Elvis Amoroso. ¿Qué supondría este nuevo escenario? Bueno, lo primero es que yo no veo los cambios. Yo creo que esto es como el juego de la silla, donde se intercambian las sillas uno y otro y al final son las mismas personas. Es decir, son los mismos nombres, son las mismas políticas. Mira, el único obstáculo que tenemos los venezolanos para lograr nuestro desarrollo, nuestro progreso, que en Venezuela haya medicamentos y alimentos, es Nicolás Maduro. Porque Nicolás Maduro ha tenido la misma política desde que llegó al poder en el año 2012. Y señales como esta lo que hacen es ratificar de que van a mantener esa política y que por supuesto eso va en detrimento de todos los venezolanos que aspiramos cambio y que aspiramos tener progreso, una economía. Te doy el ejemplo. Hasta ahora no se ha presentado plan económico alguno. Y esa es la gravedad de lo que estamos viviendo los venezolanos, con una inflación de 24.000%, con un banco central emitiendo dinero a diestra y siniestra y con empresas que cada día van cerrando, incluyendo las petroleras. A un mes de las elecciones, ¿cuál pudiera ser la realidad de la oposición venezolana? ¿Cómo se han reformulado estrategias? ¿Dónde estamos parados hoy? Yo creo que lo fundamental, y creo que la reflexión de toda la unidad democrática, es que nosotros tenemos que hacer un vuelvan caras, es decir, voltear nuestra mirada hacia el futuro, reflexionar en lo que se ha hecho mal y reforzar lo que se ha hecho bien para poder encarar los retos que tenemos. Tenemos un reto, reitero, tenemos un obstáculo. La manera democrática como podemos salir de ese obstáculo, en primer lugar, es que nos pongamos de acuerdo todos los que luchamos contra él. Y eso nos da una orientación estratégica. Y en segundo lugar, es obtener a través de los mecanismos que establece la Constitución, que incluso convocan a todos los sectores de los venezolanos a luchar contra esta ignominia. Esta es una lucha de la vida contra la muerte. Y por supuesto, la vida al final prosperará. Y nosotros estamos convencidos de eso y lucharemos para que todos unidos podamos lograr el cambio político en nuestro país que bien merecemos. Diputado, cada vez que se interpela a un vocero del gobierno sobre la situación económica de Venezuela, ellos le atribuyen esta crisis que estamos viviendo hoy todos los venezolanos a el marco de sanciones que se ha impuesto sobre el país. ¿Qué responde usted a este tipo de argumentos? Bueno, yo lo dije incluso cuando estábamos en el proceso de negociación en República Dominicana, y se lo decía a los representantes del gobierno. Ustedes están gobernando desde el año 2012, ya en el año, es decir, por supuesto desde el año 99, pero digo el gobierno de Maduro. Y lo que ha hecho es reforzarse desde el año 2012, 2013, 2014 y por supuesto hasta el año 2018, la escasez, la falta de medicamentos, la falta de oportunidades, la inflación. Es decir, es una línea de conducta que
ha ocurrido por la falta de una política económica y por la escasez de democracia en Venezuela. ¿Cuáles son los países más desarrollados? Los que tienen más democracia, los que tienen una economía abierta y, por supuesto, los que terminan dándole posibilidad a los venezolanos de desarrollo. Hoy tenemos una situación que evidentemente contrasta con la necesidad que tiene un pueblo de tener progreso, y eso es responsabilidad de esos mismos actores que nos han llevado a esta situación de escasez, que las sanciones no son, por supuesto, el padre de este problema, sino la inacción y la falta de democracia que han sembrado el madurismo en Venezuela. Diputado, hacía referencia a la participación que tuvo en el proceso de diálogo de República Dominicana. El presidente también ha hecho un nuevo llamado a que exista una nueva jornada de diálogo. ¿Piensa usted que estaría dispuesto a participar? Bueno, es que te reitero, eso es como el juego de la silla, son los mismos actores, son las mismas políticas. En aquel momento no hubo acuerdo porque el gobierno no tuvo voluntad política, a pesar de que los cancilleres, tanto del ALBA como en este caso del Grupo de Lima, se pusieron de acuerdo en una propuesta que nos hicieron a ambos. El gobierno no la aceptó en su momento y lamentablemente estamos en esta situación que va a empeorar, y va a empeorar porque son los mismos, porque es la misma gente que le ha quitado el bocado de comida al venezolano, porque es la misma gente que nos ha quitado los medicamentos, es la misma gente que le ha quitado los teteros a los niños, es la misma gente que ha afianzado y ha hecho parte de su política la inseguridad. Entonces, evidentemente que un nuevo proceso de negociación con los mismos actores y con las mismas políticas, yo creo que plantearlo en este caso no está al lugar. A pesar de que en el mundo los cambios políticos se han producido luego de un proceso de negociación, pero donde hay realmente voluntad de cambio. La única negociación en Venezuela que debe imponerse hoy es la de cómo lograr la salida de Nicolás Maduro del poder de la manera más ecuánime, de la manera más pacífica en Venezuela, y que eso evidentemente no sea una persecución de unos contra otros. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Luis Florido, diputado ante la Asamblea Nacional. Gracias por habernos acompañado.